meiosis. Y cuando el ADN se organiza para pasarse de una célula madre a un gameto, aparecen estas figuras que conocemos como cromosomas. ¿Qué es eso de cromosomas? Y cuando digo aparezca, no quiere decir que aparecieron como por acto de magia, como si lo sacáramos de la chistera del mago, como el conejo que sale de la chistera del mago, para nada. Lo que ocurre es que el ADN se organiza en cromosomas, ¿sí? Para de esta manera garantizar un proceso casi preciso para que pase de una generación a otra el ADN, ¿sí? Considerando además la intervención de dos sexos alternos, ¿eh? La madre y el padre, o sexo masculino y femenino. Cada uno de ellos contribuye para aportar el ADN del descendiente, de la siguiente generación. Por lo tanto, tenemos que acercarle la lupa a qué pasa en esto. Ahora bien, ¿dónde están los cromosomas? No están en el aire. ¿Dónde está el ADN? Pues en las células, ¿sí? Y entonces les muestro aquí una diapositiva donde vamos a ver dónde se localiza el ADN, ¿sí? En los dos tipos de células que se tienen conocidas, ¿sí? Si nos atenemos a la clasificación que hay con respecto a cómo se encuentra el ADN en las células de los seres vivos, ¿sí? Ustedes ya saben que todos los seres vivos tienen ADN y esto es lo que les permite reproducirse, ¿sí? Pero que cuando pensamos en todo lo que es vivo, entonces los biólogos han diseñado una clasificación, ¿sí? La primera nos habla de los dominios. ¿Esto lo vieron ya en biología, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Ya vieron lo de los dominios? Sí, profe. Bien. ¿Qué dominios hay según lo que vieron? Díganme, por favor. Dominios, ¿no? El eucariota y el procariota, y de ahí ya se desdoblan los reinos. Ajá. Ajá. ¿Y los procariotes? ¿A quiénes agrupa? ¿A qué reinos agrupa? Sería el monera Uh-huh. y el protista, ¿no? ¿No? No me acuerdo. Ajá. ¿Alguien se acuerda? Chicos, ¿alguien se acuerda? ¿El de las bacterias? No, moneras son bacterias. Ah, sí. Sí estaba correcto, ¿no, maestra? La compañera es el reino protoctista y el reino monera, ¿no? Porque no tienen... No, prototistas, son los protozoarios, no. Son unicelulares, pero no son procariontes. Están esas bacterias que son extremófilas, ¿cómo se llama? ¿No se acuerdan? Bueno, se les queda de tarea investigar. ¿El reino Arcaria? Ajá. ¿Cómo dijiste, perdón, el nombre? Archea o Arcaria. Uh-huh. Le vamos a poner arquea, ¿no? Aunque no se escribe así. ¿De acuerdo? Y entonces el otro dominio son los eucariontes o eucariotes. Uy, quién sabe qué escribí. Uh-huh. ¿A quiénes agrupa aquí? ¿A qué reinos? El animalia, fungi, plantas. Protista. Plantas. ¿Qué más? Los hongos, fungi. Plantas. Uh-huh.
El reino protista. Ajá. Los protista o protozoarios. ¿Y qué más? Ya tenemos a toda la vida considerada aquí. Son 2, 4. Sí, ¿verdad? Ya están considerados todos. Ahora, la pregunta es, de estos, ¿por qué se separan en procariontes y eucariontes? ¿A qué se debe esta división? El núcleo, ¿cómo tiene formado el núcleo? ¿No? Por ejemplo, los procariontes, si no me equivoco, su núcleo está como disperso. Y en los eucariontes ya su núcleo está formado, o sea, ya como que hay especialización de cada una de sus partes. Bueno, básicamente por lo que se dividen en procariontes y eucariontes es cómo se encuentra el ADN. ¿Sí? El ADN en procariontes se encuentra difuso en el citoplasma, distribuido en el citoplasma, mientras que en los eucariontes el ADN está confinado en el núcleo. ¿Sí? O sea, que los eucariontes se conocen así porque tienen un verdadero núcleo. Ese núcleo aísla una membrana nuclear que aísla el ADN de todo lo demás, mientras que en procariontes este ADN no está aislado, está difuso en el citoplasma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, antes de pasar a lo siguiente, en Monera y Arquea son 2 reinos que se caracterizan por tener individuos unicelulares, ¿sí? A veces hacen agrupaciones como los diplococos, ¿no? Un tipo de bacterias que se juntan, ¿sí? Pero siguen siendo 2 unidades independientes que se juntan, que se agrupan nada más, ¿sí? En eucariontes tenemos unicelulares y pluricelulares, ¿sí? Los unicelulares son los protistas, ¿sí? Todos los demás son pluricelulares, ¿de acuerdo? Pero su característica es que tienen un verdadero núcleo. ¿Ya está entendible, chicos? ¿Por qué tenemos que ubicarnos así? Bueno, porque tenemos que hablar de lo que es los seres vivos, ¿sí? Y para hablar de los seres vivos, necesitamos ubicarnos qué tipo de seres vivos se conocen, ¿sí? Entonces dijimos, partiendo de cómo está organizado o cómo se encuentra el ADN en las células, tenemos dos grupos, son los procariontes y eucariontes. En esta diapositiva les muestro a un representante de los procariontes, ¿sí? Estoy presentándoles aquí a un bacilo, o sea, tiene forma más o menos de bastón, por eso es un bacilo. ¿Qué especie? No sé, pero eso no importa. Lo que yo quiero resaltar es que vean, aquí está una fotografía, claro, con aumento, tomada con un microscopio con mucho aumento, ¿sí? Entonces, esta es una forma de bastón. Si lo que queremos ver es el ADN, ahora tenemos que apoyarnos en un dibujo. ¿Cómo está el ADN? Es esta parte que se llama, que aquí dice nucleoide. Este es el área en que se encuentra el material genético. Aquí lo ven, así como si fuera una madeja de hilos desenrollada. Ahí está el ADN, ¿sí? Cuando vemos el ADN en esta condición, se sabe que la célula no se está dividiendo. Está en una larga etapa que se llama interfase. Cuando esta célula, o sea, este individuo se va a reproducir, entonces este ADN se organiza para poderse duplicar y distribuir en sus descendientes. Estos procariontes se dividen mitóticamente, se reproducen mitóticamente, ¿sí? No hay reproducción sexual aquí. Por lo tanto, ¿qué entenderíamos por reproducción mitótica? Que este individuo, así como está, va a dar origen a 2 individuos hijitos, ¿ah?
¿Cómo van a ser esos hijitos? Idéntico a este, ¿sí? De tal suerte que tendríamos entonces a dos hijitos que primero van a ser chiquititos, ¿sí? Porque como resultado de la mitosis, ¿cómo definimos la mitosis? Bueno, como resultado tenemos a dos individuos, ¿sí? Pero ¿cómo son esos individuos? Bueno, se dice que son individuos idénticos, ¿sí? O sea, idénticos a la célula madre, ¿sí? ¿Qué garantiza que esto se reproduzca así? Es justamente la manera en que se distribuye el ADN en sus células hijas. Pensemos entonces, si esta célula madre tiene cierta cantidad de ADN, vamos a suponer que tenga, ¿qué les gusta? 10,000 bases, vamos a poner así. ¿Qué es eso? Ahorita no importa qué. Son 10,000. De tal suerte que sus hijitos deben también tener 10,000 bases. ¿Qué debe hacer esta célula madre para que sus hijitos tengan las mismas 10,000 bases? Pregunto, chicos, ¿qué debe hacer? Si tiene solo 10,000, esta como célula madre, y tiene que heredarles a sus células hijas 10,000 y 10,000, ¿qué debe pasar? Pues se tiene que dividir en tantas veces como los hijos que tengan, ¿no? O sea, su ADN se tiene que... A ver, si tenemos 10,000 bases y lo dividen sus hijos, les quedaría 5,000 y 5,000. Y entonces ya no estaría ocurriendo la mitosis. ¿Cómo definimos la mitosis? Como un mecanismo en donde una célula madre origina dos células hijas idénticas. Entonces, ¿lo idéntico a qué se refiere? Que si tiene aquí 10,000, sus hijos deben tener 10,000 y 10,000. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si ocurre como propone la compañera, entonces van a tener 5 y 5. Entonces no está preciso. A ver, piénsenle, ¿qué debe pasar? También los hijos realizan mitosis, ¿no? Sí, pero todavía los hijos no están, espérate. ¿Tiene que duplicar su ADN? Exactamente. Tiene que duplicar el ADN para poderlo distribuir a sus hijos, a sus células hijas. Estas células hijas primero son chiquitas, pero deben alcanzar el tamaño promedio de la especie. Y luego, ya que llegó a ese momento en que ya tiene el tamaño promedio de la especie, ahora ese también se va a reproducir mitóticamente. Pero también ese, cuando crezca, va a tener que duplicar su material genético para distribuirlo equitativamente. ¿De acuerdo? Entonces, si estos organismos duplican su material genético y luego lo distribuyen, ¿qué es lo que garantiza que se dé una distribución equitativa? Porque resulta que así como vemos el ADN, así hecho como si fuera una madeja de hilos desenrollada, está difícil saber, ¿verdad? Sí, es muy difícil entender desde aquí cómo se puede distribuir. Puede pensar alguien, aquí se corta y ahí no quedó igual. Y si lo corto aquí, tampoco queda igual. Eso no es preciso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que se dé esa distribución equitativa? Es lo siguiente. El ADN se organiza en estructuras que conocemos como cromosomas, ¿sí? Para el caso de la bacteria, vean, aquí está su cromosoma, esta es una fotografía, ¿sí? Cuando esta célula entra en una etapa de reproducción, ese ADN que está ahí todo regado como una madeja de hilos desenrollada, se organiza en una estructura que se conoce como cromosoma. Este es un cromosoma, ¿de acuerdo? Ya no está disperso el ADN, ¿sí? Ahora bien, este cromosoma, sí, véanlo ahora en el dibujo. Vamos a ver el dibujo, aquí está. Este ADN, dicen, se organizó en cromosomas. Para el caso de los procariontes, solo tienen un cromosoma, eso anótenlo por favor. Para el caso de los procariontes, solo tienen un cromosoma,
y ese cromosoma es circular. Ajá, chicos. Por aquí está otra figura plásmido, de que hablamos en la unidad 1, ¿sí? Que este es el que se puede modificar cuando se está haciendo ingeniería genética, ¿sí? Aquí también hay ADN, ¿de acuerdo? Pero bueno, el cromosoma circular es ahí está. ¿Sí? Este es un dibujo, desde luego, este sí es una fotografía. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el ADN se puede organizar en cromosomas o puede estar organizado en cromatina. ¿De qué depende? De la etapa en que esté esta célula. Si está en interfase, observamos el ADN como cromatina. Si está en reproducción, observamos el ADN como cromosomas. Y para el caso de procariontes, solo tienen un cromosoma y ese cromosoma es circular. ¿Qué pasa con los eucariontes? Bueno, con los eucariontes, hoy permítanme que están solicitando entrar y me bloquean mi barra de herramientas. Ahora dijo que están en forma de cromosoma cuando están en fase de reproducción y en cromatina cuando ¿qué, perdón? Cuando están en interfase. No, su ciclo normal. Antes le mal llamaban etapa de reposo, no es preciso el nombre, porque no está en reposo, hay actividad, ¿sí? Entonces le llaman interfase. Mientras no estén en reproducción. Ajá. Mientras no se esté reproduciendo, están en interfase. Okay. Ahora bien, dijimos, ¿y qué pasa con los eucariontes? Para empezar, los eucariontes es una organización más complicada, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? Bien, aquí les muestro en esta diapositiva una célula vegetal y un animal. Recuerden que dijimos que es el reino vegetal y el reino animal. Protistas, bueno, algunos tienen pared y otros no. Entonces podemos decir que están entre este y este. Y fungi tiene pared, aquí están. Aquí están consideradas también su tipo de células, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les estoy mostrando esta figurita que se ve así como color magenta. Ahí está el núcleo de la célula vegetal. Y este que está como en color café es el núcleo de la célula animal, ¿sí? Cuando la célula no está en reproducción, no se está reproduciendo, ¿cómo observamos a ese ADN aquí en el núcleo? Lo observamos así, como si tuviéramos una madeja de hilos ahí desenrollado, ¿sí? Aquí lo veríamos también así, como una madeja de hilos desenrollada ahí. Eso nos indica que la célula no se está reproduciendo, que está en interfase. Cuando se va a empezar un proceso de reproducción celular, ese ADN se enrolla para formar los cromosomas. Vean, aquí está la doble hélice del ADN y aquí están observando en el dibujo cómo empieza a enrollarse. ¿Están viendo como si fuera un resorte? Se está enrollando para formar las estructuras que conocemos como cromosomas, ¿de acuerdo? Y los muestro en los dos tipos de células. Exactamente pasa lo mismo. El ADN, que es una doble hélice, empieza a enrollarse para formar estas estructuras que conocemos como cromosomas. Pero estos cromosomas, ¿cómo son? En comparación con los cromosomas de los procariontes. ¿Cómo son estos cromosomas? Dijimos que en procariontes son cromosomas circulares y solo tienen uno, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los eucariontes? Tienen cromosomas que ya no son circulares. ¿Cómo se llaman estos? Se llaman cromosomas lineales, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Y estos cromosomas lineales solo los observamos cuando la célula está reproduciéndose. Si no se está reproduciendo, no podemos ver cromosomas. ¿Qué es lo que vemos? Cromatina. ¿De acuerdo? ¿Qué más decimos? Dijimos que los procariontes solo tienen un cromosoma. Bueno, los eucariontes tienen cromosomas lineales y agrupados en pares. ¿Escucharon? Agrupados en pares. Entonces pregunto, ¿cuál será el número mínimo que pueda tener cualquier eucarionte en relación a los cromosomas? 2. 2, ¿sí? Es el caso de Ascaris lumbricoides, una lombriz que parasita el tracto digestivo de los humanos. ¿Sí? Ascaris lumbricoides es 2N igual a 2. ¿De acuerdo? Y escucharon que dije 2N, ¿verdad? ¿Por qué utilizamos 2N? Ah, porque eso nos indica que los cromosomas están agrupados en pares, ¿sí? Y que cada representante de un par va a constituir un juego. Vamos a reforzar esto que acabo de decir más adelante. ¿Hasta ahorita nos entendemos? Sí. Chicos, bien, entonces, porque ya introducimos este término de cromosoma, estamos hablando de cromosomas, necesitamos conocer bien cuando decimos cromosomas, de qué hablamos, qué decimos, qué estructuras, etcétera, ¿sí? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo le hacemos para poder observarlos? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que para poder observarlos necesitamos siempre, antes de observarlos aquí, me detengo un poquito para hablarles del ciclo celular, de lo que les vengo diciendo, ¿verdad? El ciclo celular nos define si la célula está en reproducción o no, ¿sí? Se reconocen 2 etapas importantes. ¿Cuáles son? La que está en tono gris, en la interfase, ¿sí? Y se divide en 3 subetapas, y la que está en colores amarillentos es la etapa de reproducción. Bien, ¿qué nos interesa a nosotros desde la perspectiva de la genética? Porque no es un curso de biología celular. 2 cosas nos interesan. Primero, cuando por ahí dijo una compañera, duplica su material genético, ¿sí? Efectivamente. Entonces, la etapa que más nos interesa a nosotros es la etapa donde se duplica el material genético. A esa etapa se le conoce como fase S, ¿sí? Y aquí está. Y en esta etapa, como ven, está en el tono grisáceo. En esta etapa que está marcada aquí, es a donde se duplica el ADN, ¿sí? Algunos no le dicen duplicación, le dicen replicación, o también lo podemos entender como autoduplicación. Eso es lo mejor. Ese es el mejor término, autoduplicación. ¿Qué significa? Que el ADN es capaz de duplicarse por sí mismo, ¿sí? Vamos a tratar de llegar hasta bases químicas para entender cómo ocurre ese proceso, desde luego de una manera muy superficial, ¿sí? Pero esta etapa es una de las que nos interesa a nosotros, ¿sí? Y la otra es cuando ya está el proceso de la reproducción, porque es a donde tenemos que entender qué le pasa al material genético para poder formar 2 células hijas, ¿de acuerdo? Entonces, en el conjunto del ciclo celular lo explicamos así. Aquí están viendo, vean mi cursor, por favor. Aquí están viendo 2 células hijas que resultaron de esta célula madre, ¿sí? Aquí enseguida se indica que esta célula hija chiquita va a seguir su ciclo. Lo primero que hace la célula es crecer. Para que pueda crecer y alcanzar más o menos el tamaño promedio de la especie a la que corresponda, tiene que ocurrir una síntesis de proteína elevada. ¿Para qué? Para que esta celulita crezca. Es así como ustedes, ¿verdad? Nacieron del vientre materno chiquitos y ahora compárense cuánto crecieron. Nada más piensen en cuánto crecieron en longitud, cuántos centímetros crecieron.
habrán nacido de unos 40 centímetros, 50 centímetros. ¿Y ahora cuánto miden? Más de 1,5 metros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ganaron 1 metro, 100 centímetros. ¿Cómo se logró eso? Pues realizando un montón de metabolismo, mucha síntesis de proteínas, ¿sí? Por eso ustedes cuando están creciendo, comen y comen y comen y comen y comen, ¿verdad? Todo el tiempo comen. El problema es que si después que llegaron a la estatura promedio siguen comiendo, ahora crecen pero para los lados, ¿verdad, chamacos? Así que cuídenle eso. Bien, la célula también, así como ustedes, come mucho para poder crecer. Y una vez que llegó a la estatura promedio, ¿qué pasó? Según la vida, ¿qué es lo que indica? ¿Qué traemos como instinto? La reproducción, ¿verdad? ¿Para qué? Para perpetuar la especie. Pero por favor, ustedes no lo hagan, ¿eh? Ya somos muchos humanos. Bien, la célula entonces ya creció y ya se va a preparar para la reproducción. ¿Qué significa prepararse para la reproducción? Autoduplicar el ADN, aumentar, doblar la cantidad de ADN para que pueda distribuirlo en sus 2 células hijas. Después, y en esto ocurre en la etapa S. Después de que ya tiene duplicado el ADN, bueno, por supuesto, sigue síntesis de proteínas porque tiene que tener metabolismo la célula, ¿sí? Pero además ocurre que se sintetizan los genes responsables o los genes que producen las proteínas o que intervienen en la reproducción celular, ¿sí? No nos vamos a adentrar aquí a hablar de exactamente qué proteínas y cómo intervienen porque no es un curso de biología celular, ¿sí? ¿Qué nos importa a nosotros? Ya lo señalé. Lo que nos importa es esto, que lo vamos a ver en El secreto de la historia, y nos importa esto otro, para que podamos entender cómo se reproducen algunos organismos unicelulares y cómo se reproducen los organismos de reproducción sexual. ¿De acuerdo? Chicos, esta zona que se ve de un amarillo más claro ya no es propiamente de la reproducción celular, ¿sí? Ya el material genético se distribuyó en esta parte naranja. Y en lo que se ve como amarillo, ya no le afecta para nada al material genético. ¿Se entiende, chicos? Entonces, lo que vamos a ver es esta parte, ¿sí? Esto es lo que vamos a analizar en esta primera unidad, ¿sí? Segunda unidad, perdón. Pero para que nos entendamos, hay que hablar de estas figuritas que están aquí, que se llaman, dijimos, cromosomas, ¿sí? Estas figuritas que ven aquí. Cómo son, cómo se clasifican, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a acercarnos a ellos. Dijimos, ¿y cómo los podemos ver? ¿Cómo le hacemos para observarlos? Bueno, para observarlos, lo que nosotros ya sabemos es que están en las células. Y si hablamos de eucariontes, particularmente en el núcleo. Pero ¿cómo le hacemos para verlas? Bien, la técnica que nos permite observar a los cromosomas se llama cariotipo. Aquí les estoy mostrando cómo en un humano se toma una muestra de sangre, ¿sí? Se deposita en un tubo de ensayo. Este tubo de ensayo se mete a una centrifugadora, a una centrífuga, perdón por el error, en una centrífuga. Esa centrífuga lo que hace es ir separando por peso los componentes. Como ven, aquí esta franja roja corresponde a los glóbulos rojos porque son mayoría, ¿sí? La mayoría, lo que hay en mayor cantidad en la sangre se llaman glóbulos rojos. Luego viene toda esta zona amarillenta, es el plasma, ¿sí? Y por último, lo que está hasta arriba, ¿sí? Este cachito nada más, ahí lo ven, un cachito muy pequeño, lo voy a poner aquí, corresponde a glóbulos blancos.
¿Qué es lo que se utiliza para la elaboración del cariotipo? Este cachito que está ahí, esta franjita chiquita, que se llama, que ahí están presentes los glóbulos blancos o leucocitos. Eso es lo que se ocupa para poder observar a los cromosomas. ¿Por qué no se ocupan los glóbulos rojos? Porque los glóbulos rojos no tienen núcleo. Sacrificaron el núcleo para poder llevar más oxígeno. Esa es su tarea, llevar oxígeno a todas las células. Ajá. Bien, entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Ya metimos el tubo a la centrífuga, ya separó por peso y aquí tenemos lo que está hasta arriba es lo que nos interesa. Lo extraemos con una pipeta y se coloca ese contenido en una caja Petri para cultivarlas. Se les agrega hormona vegetal para inducir a que estas células se reproduzcan. Cuando hay evidencia de que se está reproduciendo, por supuesto, se observa la cajita al microscopio y cuando se observa que hay evidencias de su reproducción, se toman muestras de la célula y se observan al microscopio, ¿sí? Aquí lo que ven en esta etapa, este rectángulo corresponde a un portaobjetos. Y esto que está en el centro es el campo visual, lo que nos permite ver el microscopio. Y cuando se observan figuras parecidas a X y arregladas así, en el plano ecuatorial se le llama, esta es la etapa que se está buscando, porque es la etapa en que los cromosomas llegan a su máximo grado de enrollamiento, ¿sí? Es cuando son más nítidos, se ve mejor formados los cromosomas. Esta es la etapa que se busca. A esta etapa se le conoce como placa metafásica, ¿sí? El nombre de metafásica viene de metafase. Esta es la que se busca. Cuando se observa que ya hay placas metafásicas, al medio de cultivo se le agrega colquicina. ¿Para qué? Para frenar la reproducción celular. Es como en garrote se me ¿verdad? Y ya. Inhibe la reproducción celular. ¿Por qué? No nos interesa que siga la anafase y todo lo demás. Nos interesa esta etapa donde están los cromosomas acortados o enrollados al máximo, ¿sí? Una vez que ya se inhibió la reproducción celular, se vuelven a tomar muestras y se van a sacar fotografías, pero antes se les aplica un fijador. Cuando decimos fijador no es ese que se ponen en el pelo ahora, sino hablamos de unas soluciones que van a dejar intactas, que van a inhibir que la materia orgánica se siga descomponiendo, ¿sí? Una vez que la célula ya está fuera del medio, va a seguir un proceso de seguir en su desarrollo hasta descomponerse, ¿sí? Como aquí ya lo inhibimos con colquicina, ya se inhibió, se detuvo el proceso que sigue, pero se va a empezar a descomponer porque ya es materia que ya se murió. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso se le agrega un fijador, para que la materia orgánica no se eche a perder. ¿Qué fijadores? Por ejemplo, el alcohol, ¿sí? Ustedes ya, el formol es otro, pero el que más usamos en las escuelas es el alcohol. ¿Les han dicho que colecten insectos? ¿Sí, chicos? ¿Han colectado insectos? Y les han pedido que los incluyan en un frasco con alcohol al 70%, ¿sí? ¿Qué es eso? Pues más o menos que pongo 7 partes de alcohol y 3 de agua, ¿verdad? Sí, ese alcohol que venden en la farmacia. No es exactamente 70% entonces, pero funciona igual. ¿Qué hacen? Echan los insectos y ¿qué pasa? Se mantienen igual por años y años y años, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes ya visitaron algún laboratorio de biología, ya vieron eso, ¿verdad? Que se pueden mantener en frascos con alcohol o con formol muchos seres vivos que ya murieron, pero que no se descomponen porque están en esos fijadores. Por eso se llaman fijadores. Si no entienden esto, les pido que hagan un experimento. Pongan un frasco con alcohol, así como les dije, 7 partes de alcohol y 3 partes de agua,
y metan un insecto que hayan atrapado. Y en otro frasco, sin nada, el mismo tipo de insectos u otro, lo ponen en un frasco sin nada. Al frasquito, a los 2 frasquitos los tapan, ¿sí? ¿Con qué pueden taparlos? Con un cachito de plástico y una liga, ¿sí? Ambos, y observan lo que pasa con los días, ¿sí? ¿Sí? Observan lo que ocurre al paso de los días y van a ver por qué se llama fijador, el alcohol. Bien, entonces se le agrega el fijador para que no se descomponga la materia orgánica y al agregarle el fijador, como es como agregarle agua, este arreglo que está así, queda así. Se descompone este arreglo que está así y entonces vemos a los cromosomas así. En esta etapa se le toma una fotografía y luego estos se recortan y se busca cuáles son los pares, ¿verdad? ¿Cuáles son los pares? Depende del patrón de bandas que tienen aquí, del tamaño y del patrón de bandas. ¿Sí están observando eso, chicos, aquí? Hay unos grandotes, otros chiquitos, pero estas banditas de color negro se llaman patrón de bandas, ¿sí? Ajá. Entonces, voy a encontrar que en todo este montón hay 2 muy parecidos. ¿Puede señalarme alguno de ustedes alguno? Tienen ahí una barra de herramientas. Pueden usarlas, por favor. ¿Sí? ¿Saben usarla? ¿Ya la están usando algunos? Tienen un lapicito ahí. Ajá, muy bien. Yo no la veo. Está en la parte, no sé, yo la veo en la parte inferior izquierda. No sé usted. No, este y este no son iguales. Este vea cómo tiene arriba. A ver, busquen otro. Eso sí. Otro más. Ay, ese ya quedó muy grande. Pueden cambiar colores también para que no usen el mismo. Bueno, están viendo entonces que si seguimos trabajando esto, vamos a encontrar que cada cromosoma tiene su par, cada cromosoma tiene su par. Una vez que se recortan, se van buscando acomodarse de acuerdo a este. Este se llama ideograma de la especie humana. Es decir, que todo lo que observaban aquí, lo observaba cualquiera que investigaba en cromosomas humanos. Así que algunos empezaban a ordenarlos con los chiquitos, otros por los grandes, otros por eso, o sea, era un verdadero desorden. Hasta que se pusieron de acuerdo y acordaron que este era el orden que siempre tenían que seguir todos los que trabajan con cromosomas humanos, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, ya veremos más adelantito para qué hacen todo o para qué sirve hacer todo este trabajo. Por lo pronto, en esta diapositiva lo que les estoy planteando es cómo es que podemos ver a los cromosomas, ¿sí? Aquí voy a resaltar algo de suma importancia. Solo los podemos ver cuando se están reproduciendo las células. Si no se están reproduciendo, no los vemos. ¿Cómo vemos al ADN? Como cromatina. ¿Se entiende? Entonces, una vez que ya elaboramos toda la técnica y que ya tenemos a los cromosomas, teniéndolos así nos va a permitir hacer varias cosas con ellos. Pero antes, quiero decir, esta técnica de cariotipo solo me permite ver el físico de los cromosomas, no el contenido. ¿Se entiende, chicos? No cómo es el ADN que forma parte del cromosoma, eso no lo vemos, solamente el físico. ¿De acuerdo, chicos? Por eso se define al cariotipo, así como está escrito aquí, el cariotipo es la descripción física de los cromosomas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bueno, entiendo que no hay, ¿verdad? Continúo entonces.
¿Cómo vemos los cromosomas? Bueno, aquí les estoy mostrando una fotografía al microscopio electrónico con una técnica que se llama barrido, ¿sí? Están viendo esta bella fotografía de los cromosomas, ¿verdad? ¿Ven qué bonita se ve? Ajá. Sin embargo, aquí se nos dificultaría encontrar a los que son homólogos, a los que son parecidos, ¿verdad? ¿Sí? Pero además, aun cuando los estamos viendo aquí, y yo digo que hay otro muy parecido, ¿cómo le llamo al parecido? ¿Cómo le llamo a esta figura que tengo aquí? ¿Cómo le llamo? O sea, que tenemos una serie de cosas que analizar, ¿verdad? ¿Sí? A esto, ¿cómo le llamo? ¿Sí? Cromosoma. Esta es la idea que tenemos del cromosoma. Pero si nos adentramos a lo que han descrito los biólogos, los que trabajan con células, vamos a entender esto. Aún siendo esta una fotografía de cromosomas, nos falta acercarnos a ver qué han definido con respecto a estas figuras que se llaman cromosomas. Dije, podemos encontrar aquí algunos que son, digamos, muy semejantes, ¿verdad? Homólogos. Bien, pero entonces, ¿cómo se llaman a esos homólogos? ¿Cómo se llama este paquete? ¿Cuál es un cromosoma? Vamos a acercarnos a ello. De acuerdo con los expertos, entonces, bueno, aquí en esta, antes de pasar a lo que quiero decirles, vean, aquí está un cromosoma duplicado. Ese cromosoma se forma por el enrollamiento, así como en espiral, del ADN, ¿sí? Esto va a dar origen a los cromosomas. Pero esta figura que ustedes observan aquí no se llama propiamente cromosoma, recibe otro nombre. ¿Qué nombre recibe? Bueno, se llama cromatías hermanas, pero vamos a ver por qué. Bien, este es un cromosoma. Vean que es diferente a este que vieron aquí y diferente a estos de acá. Ajá. Entonces, ¿cómo se llaman estos? ¿Sí? ¿Y qué más hay en relación a ellos? Bueno, primero empezamos por lo más sencillo. Este es un cromosoma. ¿Por qué se caracteriza o cómo definimos a un cromosoma? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la estructura de los cromosomas? Es esta. Es una estructura formada por dos brazos que están unidos por un centrómero. Ese es un cromosoma. Ajá. Algunos dicen brazo P y el brazo corto P y el brazo largo Q. Bueno, y cuando los dos brazos estén igual, ¿cuál es P y cuál es Q? ¿Sí? Bueno, como no vamos a ser expertos en esto, con que les pongamos brazos a los dos es suficiente. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, verdad. Entonces, ¿qué es un cromosoma? Es una estructura que se forma de ADN enrollado y que estructuralmente son dos brazos unidos por un centrómero. Este es el centrómero, ¿sí? Adicionalmente vamos a decir que aparecen telómeros, pero no vamos a hablar de ellos, ¿sí? Solo anótenlo, pero no vamos a hablar nada de ellos. ¿Qué nos interesa más? Su estructura para saber qué pasa con ellos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si este es un cromosoma, cuando este cromosoma, recuerden que dije que antes de que entre a la reproducción celular, los cromosomas se duplican. ¿Sí? Entonces, cuando este cromosoma se duplique, ¿cómo le voy a llamar? Primero, debemos entender que cuando decimos duplicado, es como si sacáramos una copia fotostática. ¿Qué pasa con eso? Cuando sacamos una copia fotostática, ¿cómo aparece la otra copia? Volteado. ¿No Igual. escuchan? ¿Puesto? ¿Cómo? ¿Como invertida de imagen o algo así? No, de ninguna manera. Exactamente igual.
Exactamente igual. Así que a veces cuando dicen vamos a sacar copia, leen ahí en el letrero que dice duplicadora. Bueno, porque duplicación y copia es lo mismo, son sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, este cromosoma que originalmente era solito, cuando se duplica, escuchen, se duplica, forma un cromosoma idéntico, ¿sí? Vean aquí cómo es idéntico. ¿Cómo observamos que son idénticos? Pues sencillo, hay que ver las bandas, ¿sí? Miren, esta que aparece aquí es igual a esta que está acá, ¿sí? Esta que está aquí es igual a esta que está acá. ¿El tamaño es igual en ambos? Sí. Ajá, y seguimos viendo el patrón de bandas es igual, pero hay algo más importante. Que ese cromosoma que aparece como duplicado, ¿sí? Se unen por el mismo centrómero. Aquí yo no los puedo juntar tanto porque en el diseño de cuando pongo en movimiento esto, hay en una zona blanca. Si lo acerco más, ya tapa el otro. ¿Me entienden por qué no puedo hacer eso? Por si los acerco tanto, este que acerco va a tapar a porque tiene una zona blanca. No tengo un programa que me permita quitar eso blanco. Ajá. Pero bueno, entonces, ¿este cromosoma es idéntico a este? Pregunto, chicos. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, es una copia. Y cuando es una copia y que además comparten el mismo centrómero, ya no le podemos llamar cromosoma. ¿Cómo le conocemos? Como cromátides hermanas. ¿De acuerdo? ¿Por qué se caracterizan entonces las cromátides hermanas? Porque son cromosomas idénticos y que están unidas por el mismo centrómero. Eso es una cromátide hermana. ¿De acuerdo? Entonces, si me regreso, perdón, pero que después de la segunda dosis de vacuna me ha quedado como una carraspera, pero fea. Bien, entonces me quiero regresar a esta imagen. Aquí está. ¿Qué es lo que vemos entonces? ¿Cromosomas o qué? Cromátides hermanas. Cromátides hermanas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yes. Pero ya hace un ratito encontraron uno que es igual a otro. ¿Sí? ¿Alguien ya lo había encontrado o no? ¿O soñé? Sí. Localícenme rápido dos iguales. O dos semejantes. ¿Alguien puede? ¿No? Porque tienen unos brazos más cortos que otro y aquí están iguales. ¿No cree que es este? Uh-huh. Sí. ¿Sí? O sea que este y este son iguales, ¿eh? Semejantes, digamos. ¿Sí? Y si me dicen, es que yo los veo iguales, tiene razón, se ven iguales, pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque en el contenido químico, en el ADN, ahí sí hay diferencias. Uh-huh. Ya párenle, pónganme atención a esto. Lo que le estoy diciendo es que aunque alguien me diga es que es igual, no son iguales. Aquí podemos decir que son iguales porque solo vemos la estructura física. Pero si nos vamos a analizar el ADN, vamos a ver que hay ligeras diferencias. Por lo tanto, este y este no son idénticos, son parecidos, muy parecidos. Y el concepto que podemos utilizar en lugar de muy parecidos es homólogos. Este y este son homólogos. Así que, ¿qué significa homólogo? Muy parecido, pero no igual. ¿Entienden eso, chicos? Entonces, y además, ¿por qué saben que no es igual? Pues porque uno proviene de la mamá y el otro proviene del papá, siempre, ¿sí?
¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, ya tenemos aquí que, hay un cromosoma, que aquí lo voy a mostrar, aunque está, aquí está, ¿sí? Comparado con esto ya no nos podemos equivocar. Este es un cromosoma, cuando están así se llaman cromátides hermanas, y cuando encontramos a dos cromátides hermanas muy parecidas, ¿cómo le llamamos? ¿Dijimos? Homólogos. Homólogos, ¿sí? Bien, entonces, ya que tenemos claro todo eso, pues ahora hay que seguir avanzando, ¿no? ¿Para qué nos sirve todo este teatro de los cromosomas? Bueno, ustedes ya les mandé las actividades de clase. Por favor, esto lo representan ustedes ahí en sus apuntes. Tienen el material para representarlos, ¿eh? Vean aquí qué fue lo que hice. Aquí digo que este cromosoma es homólogo de este otro. ¿Qué utilicé yo para que no se viera como en la fotografía, todo gris? Bueno, utilicé algo sencillo. Utilizar colores. Así que el que viene de color azul viene del papá, y del que viene de color amarillo, ¿de quién viene? De la mamá. De la mamá. Entonces, para que no se vean grises y ya no sepa cuál es cuál, los coloreo. Y así entiendo que proviene, que son semejantes, ¿verdad? No idénticos. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, necesito que ustedes presenten esto en sus notas, ¿sí? Que lo construyan a partir del material que tienen ahí y van describiendo, ¿sí? Ahí creo que sí tienen las instrucciones ahí. Bien, entonces ya tenemos claro los conceptos en torno a esta palabrita, cromosomas. Ahora bien, vimos en los cromosomas, déjenme salir de aquí porque es más fácil moverlo, vean. Aquí vemos cromosomas que son que de acuerdo a la posición del centrómero, hay unos que están a la mitad, otros que se cargan a un extremo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a partir de esto y para facilitar el ordenamiento de los cromosomas, se ha diseñado una clasificación. Esta clasificación parte de ubicar dónde está el centrómero, ¿sí? Entonces, esta clasificación que les presento aquí toma como base la posición del centrómero y encontramos entonces 4 tipos: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. ¿De acuerdo? El metacéntrico tiene los 2 brazos del mismo tamaño, submetacéntrico tiende a cargarse a un extremo, acrocéntrico sigue moviéndose hacia un extremo y telocéntrico ya ni tiene está en una orilla pues el centrómero. ¿Se entiende, chicos? Bueno, a partir de ahí díganme a cómo lo clasificamos. Metacéntrico. Uh-huh. A es el último, pero no me acuerdo del nombre. Telo. Ah, telocéntrico. Ajá. A ¿cómo, chamacos? Submetacéntrico. Uh-huh. Exactamente. Entonces, esta clasificación solo nos es útil cuando estamos buscando agruparlos en pares, ¿sí? Pero no sirve para otra cosa, solo para ver cuál es el homólogo de cuál. ¿De acuerdo, chicos? Una vez que ya identificamos esto, hay otra clasificación de los cromosomas, que ahora esta clasificación responde a qué tipo de genes tiene. Iban a decir, ¿y cuándo diablos me habló de genes? Bueno, tengo que comentarles esto. Aquí, a lo largo de cada cromosoma,
entendemos o se supone que están los genes, ¿sí? Estos genes se disponen a manera de cuentas de collar, es decir, que aquí tendría un gen, ¿sí? Enseguidita estaría otro, aquí pegadito, por eso a manera de cuentas de collar. Enseguidita estaría otro, y así nos vamos, ¿eh? ¿Sí? Entonces, cada cachito se le llama gen, ¿sí? Entonces, en todos los cromosomas, en todos, sin duda, vamos a encontrar siempre genes, ¿sí? Pero vean, por favor, aquí en esta. Se sabe ya que en el último par de cromosomas, una vez arreglados, así como propusieron los investigadores, se ha encontrado que este último par porta los genes que determinan las características sexuales primarias. ¿Saben cuáles son esas características sexuales primarias, chicos? ¿Saben cuáles son las características sexuales primarias? Vuelvo a preguntar. ¿El sexo? ¿O el ¿Cómo género? que el sexo? Sí, Pues, ¿no? De que determina si es hombre o mujer. Bueno, macho o hembra. Sí, pero ¿qué? ¿Qué es lo que determina? el último par, ¿no? No, ahí yo estoy diciendo que en el último par están los genes que determinan las características sexuales primarias. ¿Sería aparato reproductor, por ejemplo? Todavía antes del aparato reproductor. El gen X o Y. Los No, óvulos. se llama cromosoma X o Y, no gen. Bien, como no saben o ya se les olvidó o ya se les cuatrapeó, les digo, las características sexuales primarias son las gónadas. Esas gónadas se forman en etapa fetal. Una vez que se formaron las gónadas, inmediatamente intervienen para que se formen los genitales, ¿sí? Y hasta ahí paró la función de las gónadas sexuales en etapa fetal, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Nace el chamaco o chamaca y ya nació con sus genitales y con sus gónadas sexuales. Esas gónadas sexuales se quedan como dormiditas hasta que llega la etapa de la madurez sexual. Cuando se llega a la madurez sexual, esas gónadas se vuelven a activar. ¿Y qué hacen esas gónadas? Bueno, empiezan a liberar hormonas sexuales, de tal manera que esas hormonas sexuales, ¿sí? Inducen a que en el caso del sexo masculino, si vemos de espalda a un individuo, vamos a ver más o menos así, estoy muy exagerada, ¿no? Bueno, más o menos así, de espaldas. ¿Qué vemos? Ay, sí está muy exagerado, ni a mí me gustó. ¿Qué vemos? Que la espalda tiende a hacerse ancha y se estrecha más o menos para la cintura, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cosas más pasan? Pues ya saben ustedes, ¿no? Que la voz se engruesa, que empieza a salirle barba al bigote, etcétera, etcétera. En el caso de las mujeres, ¿qué es lo que produce esta cuando se llega a la madurez sexual? Que el cuerpo de las mujeres se empiece a modificar, de tal manera que las caderas se empiezan a ensanchar. ¿Para qué? Porque el organismo de la mujer se está preparando para poder contener dentro del vientre el desarrollo de un chamaquito. Por eso se prepara así. ¿De acuerdo? ¿Y qué otras cosas? Pues ya saben que empieza la formación de óvulos, que el desarrollo de las glándulas mamarias y cosillas así, ¿no? Ajá. Esas son cuando interviene la gónada para las características sexuales secundarias. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las primarias? Las gónadas sexuales y los genitales, nada más. Todo lo demás ya no son las primarias, sino secundarias. ¿De acuerdo?
Entonces, los genes que determinan esas características sexuales primarias están exclusivamente en los cromosomas sexuales. Puede haber cualquier otro gen que determine otras cosas que nada tienen que ver con el sexo, ¿sí? Pero en el resto de los cromosomas no hay genes que determinen las características sexuales primarias. ¿Se entiende, chicos? Entonces, como en este último par de cromosomas están ahí los genes que determinan las características sexuales primarias, se les conoce a estos como cromosomas sexuales o alosomas, ¿sí? En el caso del sexo masculino de la especie humana, sus cromosomas sexuales son diferentes. En el caso del sexo femenino, sus cromosomas sexuales son iguales, ¿sí? Entonces, como aquí son diferentes en el caso del sexo masculino, ¿cómo se le llama? Bueno, al chiquito se le conoce como cromosoma y al grande se le conoce como X. Y aquí, ojo con esto, se llama X y acá vemos XX. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿sí? Estos cromosomas de la mujer y uno de los cromosomas de los varones son iguales. Vean en el patrón de bandas. ¿De acuerdo, chicos? Por eso se llaman X. Aquí y acá uno es X porque es igual a este y el que es diferente se llama Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende lo que dije? Sí. Bien, y el resto de los cromosomas que no tienen genes que determinen características sexuales primarias se conocen como autosomas. Ahí está el nombre, ¿sí? Esto es de crucial importancia cuando nosotros analicemos qué pasa con los genes, cómo se heredan los genes que están en cromosomas sexuales, ¿sí? O qué pasa con los genes que están en autosomas. Observen esto. Si comparamos los autosomas del varón y los autosomas de la mujer, son iguales. ¿Se entiende, chicos? ¿Ya lo observaron? Sí, profesora. Entonces, diferimos sexo masculino y femenino por el tipo de cromosomas sexuales que tengamos, ¿de acuerdo? Esta clasificación es importante, ¿sí? La otra no es tan importante, porque no hablamos de qué les pasa a los genes cuando están ahí. Sencillamente nos sirve para poder encontrar a los homólogos, ¿de acuerdo? Pero esta sí es muy importante. ¿Por qué razón? Porque tiene una influencia importante en cómo se comportan los genes, ¿sí? Cómo se heredan los genes cuando pasan de padres a hijos, dependiendo de en qué tipo de cromosomas están, ¿sí? Anoten eso, que luego lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? Bien. Sí, yo no comprendí bien la última parte que nos dijo de los autosomas. Que si comparamos los autosomas del sexo masculino con los autosomas del sexo femenino, vamos a ver que son igualitos. Ajá. Ajá. ¿Esa era su duda? Pues sí. Autosomas. Bien. Sí. Continúo entonces. Aquí les muestro en esta diapositiva una fotografía de cromosomas humanos, ¿sí? Como ven, aquí ya estos cromosomas tienen su retoque, es más fácil encontrarlo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo sabría que es de la especie humana? Y una vez que ya sé que es de la especie humana, ¿qué hago con esto? Bueno, primero, nos sirve saber que son de la especie humana por lo siguiente. Cada especie tiene su propio número de cromosomas, ¿sí? Entonces, si definimos a la especie humana como 2n igual a 46,
¿Qué debo hacer aquí con esta fotografía para garantizar que sea la especie humana? ¿Qué debo hacer, chicos? Contarlos. Pues contarlos, Contar ¿no? 46 pares. Sí, 46 cromosomas. No, no son 46 Sí, pares. sí. En vez 23 de pares. 46, la cuenta total son 92. Puede decirme 23 pares o 46. ¿Sí ya me entendió? Porque el manejo en esto de pares y no pares es importante. Vamos a reforzarlo mucho, ¿sí? Por ahorita decimos que si corresponde a la especie humana debe tener 46. ¿Sí? Pueden contarlos rapidito y decirme si sí, váyanlos marcando. Oh, tienen ustedes su material, ¿no? A la mano. Pues sáquenlo y ahí los van marcando con lápiz rápidamente, porque aquí es más difícil irlos marcando. Sí, profa. ¿Sí qué? Sí tienen los 46. Ajá, tiene 46 cromosomas. ¿Qué indica? Pues que pertenece Que es a una la especie especie humana. humana, ¿sí? Bueno, y una vez que ya sabemos que pertenece a la especie humana, lo que se puede hacer con esto es organizarlo de acuerdo al ideograma. Aquí estaría en este orden siempre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con esta? Bueno, considerar lo siguiente. Si aquí yo tengo, este orden se llama ideograma, no sé si ya lo dije. Ajá. ¿Y qué hemos dicho? Aquí yo tengo representado, aquí tengo que entender varias cosas. Primero, ¿cómo le llamo solo a esta? ¿Cómo le llamo? Cromátides hermanas. Uh-huh. ¿Y cómo le llamo a estos? Cromosomas homólogos. Uh-huh. Y entonces un cromosoma, ¿cómo lo represento? Me dicen, ¿está bien así? Sí, profa. Sí, bien. Entonces, aquí estamos viendo que ya podemos aplicar los conceptos que vimos, pero hay que señalar o resaltar lo siguiente. Decía yo que aunque físicamente, de acuerdo al patrón de bandas, yo veo igual a este y a esta, y creo que ustedes también los ven igual, ¿sí? Decimos que este lo veo exactamente igual que este. Y tienen razón. Si nos atenemos nada más a la estructura física, a lo que vemos físicamente, son iguales. Y si son iguales, entonces, ¿por qué les llamamos homólogos? Bueno, ya les explicaba que se llaman homólogos porque si se analiza el ADN, tienen ligeras diferencias. ¿Sí? Pero lo más importante es que provienen de individuos diferentes. Uno proviene de la madre y el otro proviene del padre, ¿sí? Y si proviene de individuos diferentes, entonces ya no son idénticos, ya no son iguales, son semejantes. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, qué quiero que hagan así? Esto creo que también lo tienen ahí en su material. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Bueno, elijan 2 colores y van a utilizar un color para pintar un cromosoma, un par de cromátides hermanas de cada par de un color. Y ya que hayan terminado, entonces usan el segundo color para colorear el otro cromosoma homólogo. ¿De acuerdo, chicos? Y luego aquí abajo le van a poner así como le hacían con sus mapas de geografía. Puntito rojo, si es que elegí el rojo, igual a N, igual a un juego de cromosomas. ¿Sí?
Y con el otro puntito, van a poner otro puntito con el otro color que hayan elegido y le ponen igual a N. ¿Sí? Un juego de cromosomas. ¿Qué más tendríamos que decir? Que un juego proviene de la madre y que el otro proviene del padre. ¿Se entiende, chicos? Lo que van a hacer. Sí. Porque lo que quiero es que entendamos con mucho cuidado el significado de N. ¿Sí? Por lo tanto, necesito que coloreen este y el otro ideograma que pertenece a la mujer de la especie humana. ¿De acuerdo, chicos? Me interesa mucho esto. Entonces, una vez que los tengan coloreados, ¿qué significaría N en el conjunto? ¿Puede alguien decirme qué significaría N? El número del par de cromosomas. No. Sería una cromátide. No. Si yo tomo, si a todos los coloreo, no lo voy a hacer con todos. Voy a hacerlos nada más con estos que están en el primer renglón. ¿Serían los cromosomas que serían de la madre y los otros serían del padre? Ajá, pero ¿cómo se llama esto, N? Un juego de cromosomas. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, si yo pongo a todos los estos de verde, estoy diciendo, nada más considerando esto, vean, a la especie, si estos fueran sus cromosomas, ¿cómo le pondríamos? 2N igual a ¿qué? Igual a 46. No, nada más considere los que estoy coloreando. 2 juegos de cromosomas. ¿Qué? 2 juegos de cromosomas. Es cuántos cromosomas tiene. Diga, cuéntelos. 23. 12. ¿Cómo que 23? Son Les 12. estoy diciendo que solo consideren lo que estoy coloreando, solo hasta aquí. 12. 2N igual a 12. Entonces, N representado por los rosas, ¿a qué sería igual? A 6. Ajá. Y N representado por los verdes, igual a 6. ¿De acuerdo? Pero, si yo tomo todos los rosas, ¿cómo le llamo a eso? Un juego, ¿sí? Si tomo uno de cada tipo, todos los rosas, ¿qué me conforma? Un juego. ¿Se entiende, chicos? Sí. Y si yo tomo todos los verdes, también es otro juego. Pero también puede ser que tome del par 1 un rosa, del par 2 un verde, del par 3 un rosa, del par 4 un rosa, del par 5 un rosa y del par 6 un verde. Como tomé uno de cada tipo, sigue siendo un juego. ¿Se entiende eso, chicos? Un juego es un representante de cada tipo. De cada homólogo. ¿Sí? De cada par, ¿sí? Así es, eso es un juego. Un representante de cada tipo o un representante de cada par. ¿Está entendible, chicos? Sí, profesora. Bien, eso es lo que quiero que comprendan. Por eso hay que colorearlos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque va a tener impacto más adelante. Lo mismo van a hacer con este. Aquí está el ideograma de la mujer, ¿sí? De la especie humana, desde luego, ¿sí? Entonces decíamos, indudablemente estos individuos pertenecen a la especie humana, sí, porque tienen 46 cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve un cariotipo? Primero, para identificar a la especie que pertenece, ¿de acuerdo? Ya venimos hablando de la especie humana, pero vean, aquí les presento el número cromosómico de más especies. Este es el número de cromosomas que caracteriza a todas las especies. ¿Qué hay que ponerle aquí entonces? Si le van a sacar una foto, no me acuerdo si les mandé, creo que no. Hay que ponerle 2N igual a 46.
¿Sí? Chicos, ya no sé qué hice. ¿Sí? Hay que ponerle aquí 2n igual a 46. En el caso del jitomate también 2n igual a 24 y así vamos. Para todos es 2n. ¿Está entendible, chicos? O sea, que este es el número que caracteriza a la especie. Y como somos organismos eucariontes, agrupamos a los genes a los cromosomas en pares. Por eso hay que ponerla en todos los casos 2n. ¿Sí? Entonces, el número cromosómico característico de la especie humana es 46. ¿Sí? El número de cromosómico del ganado vacuno son 60 y así vamos. ¿Sí? Pero ¿es suficiente el número? Díganme, ¿es suficiente el número? Aquí encontramos que se repite el número en algunas especies. Por ejemplo, localízame una. El melón y el arroz. Exactamente. El melón y el arroz tienen el mismo número cromosómico. El pepino. Entonces, ¿quiere decir que nada más con que cuente es suficiente? No. Entonces, quiere decir que debo agregarle algo a lo que hemos definido, ¿sí? ¿Qué le voy a agregar? Que el cariotipo me permite encontrar a qué especie pertenece dependiendo del número y tipo de cromosomas. ¿Sí está bien, chicos? ¿A qué me refiero con tipo? Pues que van a tener, aunque tuvieran 24 y 24, el tipo de cromosomas, como se muestra aquí, sería como se muestra en este caso, sería diferente, ¿sí? No sería exactamente estos tipos, sino otros. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien, entonces, ya vimos para qué nos sirve. Un uso de los cariotipos es identificar a la especie a la que pertenece si consideramos el número y tipo de cromosomas. El otro uso es que nos permite identificar el sexo de los individuos, ¿sí? Esto es importante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, porque en el control de plagas hay una estrategia que a veces se utiliza para esterilizar a los machos. Entonces, la identificación del sexo es importante. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de un cariotipo. Una vez que ya tenemos claro cómo son los cariotipos, se pueden ir buscando características diferentes, ¿sí? Y en el caso de la especie humana, que ahora tenemos un pensamiento más libre en relación a los que tienen preferencias sexuales diferentes, a las de los, no, pues es que ya no es ni común ni normal, ya no sé ni qué decir. Bueno, preferencias sexuales diferentes a los ¿cómo se llama? ¿Cómo nos llamamos se me fue la palabra. ¿Heterosexuales? A los que tenemos preferencias sexuales heterosexuales, valga la redundancia, ¿sí? Bueno, actualmente ya somos más tolerantes a todo ello, ¿va? Nuestra sociedad abrió el pensamiento y ya no somos tan mala onda, ¿verdad? Por no decirle otra cosa. Bien, entonces de repente ya no sabemos si a quien tenemos enfrente es un transgénero o no. Tampoco, bueno, yo personalmente a mí no me importaría, ¿no? Claro, sí me importa si es mi pareja, pero si es mi amigo, no tiene, para mí no tiene importancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se valora a los humanos por otras cosas. Bien, pero ¿importa de repente saber cuál es el sexo de los individuos? Pues yo diría si es un transgénero no tiene tanto. Pero sí tiene. Sí, compite un hombre con una mujer de manera desleal.
Por ejemplo, si ustedes se fijan en las Olimpiadas, que de repente todo el mundo está atento a las Olimpiadas, están contabilizando cuánto llevan los gringos, cuánto los chinos, cuánto los rusos, como que son cosas que nos importan mucho. Bien, en alguna ocasión, un hombre concursó contra mujeres en natación. Si ustedes se fijan, el cuerpo de los individuos, ya sean hombres o mujeres, que se dedican a la natación y que son de alto rendimiento, ¿sí? La espalda de ambos tiende a hacerse igual, hombros anchos y se va estrechando hacia la cadera. Hombres y mujeres, ¿eh? ¿Por qué se da esto? Porque las mujeres desarrollan mucha actividad muscular de tal manera que se va modificando la espalda, ¿sí? Entonces, alguna vez un hombre compite con mujeres y que les gana, ¿no? Pues sí, qué bien. Pero después de las pruebas, después de la prueba, les tomaban una muestra de sangre y elaboraban los cariotipos. Así que después de que un individuo se ganó la medalla de oro, a la semana se la quitaron porque descubrieron que era un hombre que estaba compitiendo deslealmente con las mujeres, ¿sí? ¿Y por qué decimos desleal? Bueno, porque los hombres físicamente son más fuertes que las mujeres, con algunas excepciones, ¿no? Ustedes oyeron hablar de Soraya, que ya falleció, que en paz descanse, una campeona de pesas, de levantamiento de pesas mexicana. Esta mujer estaba bien fuerte. Yo creo que bailaba cualquiera de ustedes, ¿no? Varones, ustedes varones. ¿Por qué? Pues porque ella se había desarrollado físicamente eso, ¿verdad? De tanto ejercicio. Pero bueno, en este caso que les digo, que les narro del que compitió con las de natación, con mujeres, ya hasta casi era un conflicto entre países, ¿no? Al tipo ese que hizo esa burrada lo acusaban y se llevó a un conflicto entre país y país. Sí, ven que eso suele ocurrir. Comete una burrada un atleta porque se dopó y ganó y le echan la culpa a todo el país, ¿no? Cuando, bueno, es si acaso él y su entrenador, y a veces solo él, ¿no? Ni su entrenador, pero bueno, así somos, ¿eh? Tan intensos que llegamos a esos niveles. Bueno, el cariotipo permitía definir el sexo. Actualmente se usa una prueba más rápida, ya no se necesita esto, pero el uso más importante es el último, el que está enlistado aquí. Permite identificar anormalidades, ¿sí? ¿Cómo es eso el que permite identificar anormalidades? Ahorita lo vemos brevemente. Nada más déjenme señalarles algo en torno a esta diapositiva. Ya señalamos que aun cuando tengan el mismo número cromosómico, si se elabora el cariotipo, vamos a ver que sus cromosomas son diferentes. ¿De acuerdo? Pero antes de pasar a la otra, quiero señalar esto. Vean, esto y esto. ¿Sí? Esto quiere decir que hay individuos que perteneciendo a la misma especie tienen diferente número cromosómico, tanto en este caso como en este. Ya lo explicaremos más adelante, el por qué se da esto. Solo aquí quiero resaltarlo, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Bien, ahora sí, paso a lo que quería llegar. Si nos sirve para encontrar, como dije aquí, anormalidades, ¿cómo se hace eso? Bien, de la siguiente manera. Cuando encontramos anormalidades, entonces a esas anormalidades les llamamos mutaciones cromosómicas. Y hay 3 categorías de mutaciones. Las aneuploidías, las poliploidías y las mutaciones estructurales. ¿Qué es una aneuploidía? Aquí nos la define como variaciones al número de cromosomas. ¿Sí? Y las poliploidías nos la define como variaciones al número de juegos de cromosomas. ¿Sí? Aquí es al número de juegos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
Bueno, pues tratemos de entenderlo así. Si la especie humana, vamos a tomar como referencia la especie humana. Si la especie humana es 2n igual a 46, ¿cuál pudiera ser una variación al número? 45. ¿Qué otro? 47. 47. Puede ser que tenga 45, entonces estaría arriba, ¿verdad? 45, pero puede ser que también tenga 47 o tenga 48. Estas ya son variaciones al número de cromosomas, ¿sí? El normal es 2n igual a 46, ¿sí? Todo lo demás son variaciones, ¿sí? Que tendríamos que analizar cada tipo. Ahora, ¿cómo encontraríamos las poliploidías? Voy a escribir lo normal. Lo normal es 2n. En este caso es igual a 46. ¿Cómo identificaríamos una poliploidía? 3n. ¿Sí? Efectivamente, una variante puede ser 3n. ¿Qué otra? 1n. 1n. No. 1n no puede ser. ¿Por qué? 4n. Les explico por qué n no puede ser. Porque hay células n. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las células n? El juego de Los cromosomas. y las espermatozoides. Ajá. Los gametos son n y son normales, ¿sí? Si no, imagínense cómo tendríamos a esas reconocidas como anormales, no. Bien, efectivamente es 3n y 4n, ¿sí? Y si digo 3n y 4n, ¿qué implica? Si digo 3n, que en lugar de encontrar aquí 2 de cada tipo, encontraría 3 de cada tipo si fuera 3n. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿En cuánto sería la cuenta total si es 3n en este caso? Profesora, ¿es cuando se da una trisonomía? Trisomía. No, eso es otra cosa. Ahorita no se adelante. Dígame, lléveme el razonamiento como le digo. Si fuera, este es 2n y es normal. 2n igual a, ¿qué? 46. Y si fuera 46. 3n, significaría que tenemos que agregar un cromosoma en cada par. ¿Cuántos serían? 69. ¿Qué fue lo que hizo? Pues multiplicó 23 por 3, ¿verdad? ¿Sí está entendible, chicos? Entonces, si decimos aquí 3n, ¿qué significa? Que el individuo, si fuera la especie humana, tendría 69 cromosomas. Y si fuera 4n, ¿cuántos tendrían? 92. 92, efectivamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre esta categoría de aneuploidías y poliploidías es lo que estoy diciendo. En poliploidías se va aumentando en múltiplos de n. El número de cromosomas aumenta en múltiplos de n. Anótenlo, por favor. Y cuando hablamos de variaciones al número de cromosomas, no, ahí lo están viendo. Solo 45, 47, 48. ¿Está entendible, chicos? Ahora, cuando se... ¿y por qué no hablo de las estructurales? Porque cuando hablamos de las mutaciones estructurales, significa que se va a modificar el cromosoma, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que quede más corto o que quede más largo, ¿sí? Está modificando la estructura de los cromosomas. ¿Se entiende, chicos? Ahora, ¿cuándo se producen estas mutaciones? Aquí pónganle atención. Las aneuploidías y poliploidías se producen por no disyunción. Termino ya, ¿eh? Por no disyunción durante la anafase 1 o anafase 2 de la meiosis. Y las estructurales se producen en el paquiteno
de la profase 1 de la meiosis. Y ahí le paramos hoy. Entonces vamos a tener que explicar qué es no disyunción. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos en la siguiente clase. ¿Está bien, chicos? Disculpe, maestra, ¿las 3 actividades se van a pegar en los apuntes? Sí, váyanlas intercalando en sus apuntes, desde luego. Ok, gracias. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Pasaron lista? ¿Grabaron la clase? Bien, ¿y pasó lista? ¿A quién le toca? Mi compañero, pero no se conectó y la terminé pasando yo. Ok, pues te agradezco. Se la pasas a él, ¿no? Porque él va a concentrar todas. ¿Quién eres la que está hablando? Aura. ¿Quién? Aura. Ay, dime más despacito porque no entiendo. Aura. Aura. Pues si tú puedes concentrar todas, Aura, hazlo, ¿no? En una hoja de Excel vas poniendo todas, ¿no? Sí.